Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha subido a una ola. ¿Aquí habrá algún surfista o alguien que en algún momento se subió a una tabla, ya sea un oribú, una tabla de surf o algo? ¿Sí? Bueno, tal vez no, pero bueno. Yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, ¿no? ¿Dónde se me fueron mis hijos? Alguien que me les vaya a alar las orejas y me los traiga, por favor, porque deben estar aquí escuchando el mensaje. Vaya, hermano Ricardo, por favor, dígales, dice el pastor, dice su papá que vengan, tienen que estar aquí. Excepto Santiago que está sirviendo con los niños. Los que son músicos, por favor. Yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños e íbamos a la playa. Normalmente no veníamos íbamos a Bahía de Caracas, pero normalmente íbamos a Salinas o íbamos a playas, las playas más cercanas a Guayaquil. Y era toda una aventura irnos con ellos a la playa, ¿no? Porque comprábamos moribúis y pues me encantaba verlos subidos ahí en las olas. ¿No? Se metían y ahí nadaban y yo también los seguía ahí y estábamos ahí emocionados, pasábamos horas disfrutando, ¿no? Pero déjeme decirle que en una ocasión yo me pegué un susto, porque así estábamos en la playa y de un momento a otro el mar estaba muy picado y había resaca. Y el mar empezó a sacarlos, a mis dos hijos, a los mayores. Ya Santiago yo lo había traído lo había traído porque él no se metía tanto. Pero yo me pegué el susto, ¿no? Porque el agua los empezaba a sacar. Entonces yo no sabía qué hacer, yo gritaba, naden para adentro, yo me empecé a meter. Uno de los guías me decía, no te puedes meter porque el agua vas a entrar y ya no vas a poder salir y te vas a ahogar. Me pegué el susto de la vida. En eso veo que un surfista, no sé si fue un ángel surfista, se mete con su tabla y llega hasta donde están ellos y les dice, tienen que empezar a darle, y él los empujó y gracias a Dios, con un par de olas, llegaron a la orilla. Pero fue un momento muy difícil, estaba muy asustado y gracias a Dios, aquí están mis retoños, que ya no son tan retoños, que ya están grandes, ¿no? Hermanos queridos, hay una gran diferencia entre un mar calmado, donde todo es bonito. Yo sé que a la mayoría aquí les gustan los mares calmados, ¿no? Dice, vamos ahorita a la playa porque la marea está baja, podemos jugar con la pelota, podemos ver el fondo y uno está feliz ahí viendo el mar, ¿no? Todo bonito. Y hay una gran diferencia entre un mar calmado y un mar con olas. El mar calmado se pueden ver los peces, uno juega con la pelota, uno está tranquilo, pero el mar que tiene olas, uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar pilas, y más si está con niños, ¿no? Porque cuando estás metido en el mar y vienen las olas te empiezan a llevar para un lado, ¿no es cierto, no? Y estás ahí metido, cuando te das cuenta, miras para atrás y ya no ves la carpa donde está tu familia. Tal vez piensas que tu esposa se cambió de bikini, de pantalón de baño y dices, no, pero es la que está allá. Porque el mar te arrastró, te fue arrastrando para un lado, para un lado. Entras a la playa por un lado y sales por otro, ¿no? Y piensas tal vez que tu familia se cambió de carpa, pero estás lejos de tu carpa porque el mar te empezó a arrastrar, ¿no? Porque el mar te lleva y te lleva y terminas en otro lado. El mar con olas siempre te va a desplazar. El mar quieto te permite estar un buen momento. El mar con olas te lleva a diferentes aventuras. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, no se quedó en una playa quieta. Se montó en una ola que era soplada por el mismo Espíritu Santo. Se montó en una ola que las empezó a llevar. Tanto fue que vinieron primero 3,000, después vinieron 5,000, después miles más. El evangelio se fue con el etíope. ¿Para dónde se fue con el etíope? Se fue para África.
Otros que estaban siendo perseguidos llevaron el evangelio a diferentes lugares, fueron a Samaria, porque el Espíritu de Dios los empezó a llevar por todos lados, por todos lados, por todos lados. Y lo que vimos la semana pasada, todo tiene que ver con un orden y una secuencia de cómo la ola del Espíritu Santo estaba llevando a la iglesia para diferentes lugares. Y vimos la semana pasada la conversión de Saulo, quien se montó en esa ola de Dios y empezó a cumplir con el mandato que Dios le había dado. Hoy vamos a hablar de dos hombres. Uno de ellos venía montado en la ola. Venía montado en la ola, ¿no? Y este hombre ¿qué pudo hacer? ¿No? Mientras venía montado en la ola, pudo llevar el evangelio. Pero vemos a otro hombre que quería montarse en la ola. Y tuvo la ayuda de ese hombre que venía ahí montado en la ola y ayudarlo a subirse también a él. Hoy vamos a estar en Hechos 10, hermanos, si usted puede abrir su Biblia. Hechos capítulo 10, si tiene en su dispositivo, en su teléfono, o vamos a tenerlo igual en pantalla, ¿no? Hechos 10, este capítulo, hermanos, es clave. ¿Saben por qué es un capítulo clave? Porque registra cómo la salvación llegó a los gentiles. Pastor, ¿quiénes son los gentiles? Siempre escucho esta palabra. Los gentiles es toda persona que no era judía. En aquel tiempo se le llamaba gentil. Toda persona que no venía de la raza judía o que no se había convertido al judaísmo, se les llamaba gentiles. ¿Cómo se les llamaba? Vamos a usar mucho esta palabra hoy y de aquí en adelante la vamos a usar mucho, ¿no? La salvación llega a los gentiles. Y vemos a Pedro una vez más usando las llaves del reino por tercera y última vez. ¿Recuerda Hechos 2? ¿Quién fue que abrió la puerta a los judíos en el día de Pentecostés? Fue Pedro. Pedro con su sermón predicó y 3,000 personas vinieron a Cristo. Mayormente habían ahí judíos porque estaban justamente en una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Después lo vemos en Hechos 8, cuando abre la puerta, ¿a quiénes? A los samaritanos. ¿Recuerda? Que llegó y puso las manos sobre todos los que habían sido evangelizados por Felipe y esa gente fue llena del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿No? Fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora, en Hechos 10, Dios usaría a Pedro para atraer a los gentiles a la iglesia. Vamos a estar en Hechos 10. Veamos lo que nos dicen los primeros versículos. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Qué buen nombre para un sobrino malcriado. Quien era un capitán del regimiento italiano. Versículo 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Es interesante cómo Hechos 10 empieza situándonos en un lugar geográficamente. ¿Cómo se llamaba este lugar? Cesarea. Cesarea, no se olvide ese nombre. Cesarea, ¿no? Cesarea, para que tengamos una idea y nos situemos, se halla como a 100 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era como ir, no sé, tal vez Manta, Puerto Viejo, tal vez un poco más, un poquito más tal vez, ¿no? Y como a 50 kilómetros al norte de Jope, ¿no? En ese tiempo, para que usted sepa, Cesarea era la capital romana de Judea. Herodes el Grande, para hacer un poco de historia, Herodes el Grande había construido esta ciudad y le había puesto Cesarea en honor al emperador romano de aquella época, del César. Y se cuenta, o lo que yo leía esta semana, es que este era un lugar muy hermoso. Herodes el Grande había hecho un palacio romano en ese lugar, un lugar muy hermoso,
un palacio, ¿no? Con todas las costumbres romanas, con toda la infraestructura romana de aquel tiempo, ¿no? Y no solamente era ese palacio, habían muchos edificios públicos muy hermosos en este lugar, ¿no? En esa ciudad vivía este hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Y Cornelio era un centurión romano. ¿Qué significaba esto? En primer lugar, era un hombre de la milicia, era un militar que tenía a cargo o era encargado de 100 hombres, era un centurión. 100 hombres estaban a su cargo, 100 soldados estaban a cargo de él. Y Cornelio, por lo que acabamos de leer, era un hombre que estaba buscando. No era judío, no se había convertido al judaísmo, no dice eso la palabra, pero era un hombre que estaba buscando. Era un hombre que quería saber más de Dios. Era un hombre que buscaba en el judaísmo la esperanza de hallar salvación. Y querido hermano, así como Cornelio, hay muchas personas, y tal vez aquí entre nosotros hay ese tipo de personas, que no son cristianos, que no tienen a Cristo en su corazón, pero están buscando salvación, ¿no? Y pasa algo interesante con este hombre, ¿no? A este hombre le da por subirse a la ola de Dios. Este hombre y su familia estaban comprometidos con Dios, dice el texto, ¿no? Amaban a Dios y hacían buenas obras y tenían buena reputación con todos los demás. La gente los conocía, la gente sabía qué tipo de persona era. Pero miren lo que le sucede a este hombre. Interesante lo que le pasa a este hombre. Versículo 3. Una tarde como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba y lo llama, ¿cómo le dice? Cornelio. Me parece interesante que últimamente Dios está llamando por su nombre, o el Señor está llamando por su nombre a algunas personas, ¿no? ¿Recuerdan la semana pasada a quién llamó? ¿A quién llamó? Saulo, Saulo. Aquí no le dijo Cornelio, Cornelio. Pero es hermoso, me encanta esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a toda persona por nombre propio. Es hermoso eso porque el Señor te conoce a ti por tu nombre. El Señor lo conoce a usted por su nombre, mi querido hermano. Él conoce su situación, Él conoce su momento, Él conoce lo que usted está viviendo, Él conoce todo de usted, todo, de principio a fin, su vida. Él conoce su pasado, Él conoce su presente, Él conoce su destino, ¿no? Él sabe de usted, hermano. Él le conoce, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto, hermano? Que si Él te conoce, Él también te está llamando a montarte en esa ola. Él te está llamando a que te subas en esa ola. ¿Para qué? Para que tengas paz, para que te puedas reconciliar, para que puedas tener un propósito, para que puedas tener dirección. Cuando tú te montas en la ola de Dios, hay cambio. Hay cambio en tu vida, hay cambio en tu familia, hay cambio en tu hogar, hay cambio en tu casa. Versículo 4 dice, Cornelio le dice, no, le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿No? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda, ¿no? Lo que el ángel está diciendo, mira, Dios ha visto lo que tú haces. Dios sabe lo que tú haces. Dios conoce tu corazón, que no solamente lo haces por apantallar, no solamente lo haces porque quieres ser alguien que no eres. Él conoce tu corazón y Él sabe que tú lo estás buscando y Él está recibiendo, ¿no? Dios se ha agradado de tus ofrendas. Por eso Él quiere tener algo diferente contigo. Él quiere que tú vayas de esta posición que tú estás, donde eres un simpatizante, donde eres un buscador, a que lo encuentres realmente y que te puedas acercar a Él y que puedas realmente
montarte en la ola de Dios. Hermanos, reconocemos algo. Cornelio era un hombre devoto al Señor, pero no era judío de raza en primer lugar. Es verdad que adoraba al Dios de los judíos, pero no era convertido al judaísmo, ¿no? Que tengamos esto claro. Cornelio era un simpatizante y hacía buenas obras, ¿no? Y el ángel le dice, le da esta orden después de que le pregunta, ¿qué quieres? O sea, ¿qué deseas, Señor? Versículo 5 dice, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón, Pedro. Versículo 6, él está hospedado con Simón el curtidor, tocayo de Simón Pedro, el curtidor, que vive cerca de la orilla del mar. ¿No? Es interesante, hermanos, me gusta esto. El ángel tranquilamente le hubiera podido predicar el evangelio. El ángel tranquilamente le hubiera hablado de Cristo. Pero esa no es la asignación de los ángeles, mis hermanos. Los ángeles saben, y bíblicamente lo podemos ver, que ellos están llamados a enviar o llevar mensajes, pero no el evangelio. Y por eso le dice, hay un hombre que está asignado para hacer esta labor. Se llama Simón y le apodan Pedro. Ese hombre es el que tienes que traerlo porque él es el que va a traer el mensaje que tienes que escuchar. Es interesante, hermanos, que este hombre quiere montarse en la ola, ¿no? Y hay un hombre que ya está montado en la ola llamado Pedro y le dice, tráelo a ese porque él te va a ayudar a subirte en esa ola que Dios tiene para tu vida, ¿no? Y hermanos, es que cuando usted y yo nos subimos a la ola de Dios, empiezo a ser parte del plan del creador del universo. Y eso le va a dar significado a mi vida. Y la pregunta esta tarde es, ¿cómo yo me subo a la ola de Dios? Tal vez tú te preguntas esta tarde, sí, yo soy un buscador, yo soy un simpatizante, yo estoy aquí, tal vez soy, dicen por ahí, semi-cristiano, pero ¿cómo me subo a la ola de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ir más allá? Hermano, la ola de Dios son los propósitos que Dios tiene para tu vida. La ola de Dios son los propósitos establecidos para ti desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios quiere, los caminos en los que quiere que tú andes. Y ojalá que hoy, esta mañana, tú puedas captar cuáles son esos propósitos. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Que no solamente consiste en religiosidad, que no solamente consiste en legalismo, porque sé que vivimos un contexto donde todas las iglesias mayormente viven en legalismo, pero que podamos entender, hermanos, que es la capacidad de podernos subir a la ola del Señor y ser de impacto, no solamente para mi vida, sino para toda la vida de las personas que están a mi alrededor. Eso es lo que quiere el Señor para ti, tu vida. Entonces, en primer lugar, ¿cómo me subo a la ola de Dios? Tengo 3 cosas que quiero compartir. En primer lugar, conectando mi corazón al corazón de Dios. Vamos a saltarnos ahora al versículo 9, ¿no? El versículo 9 dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, ¿qué quiere decir esto? Que Cornelio obedeció y envió a esos hombres a buscar a Pedro, ¿no? Y aquí este texto empieza a hablar de otro hombre, el otro hombre. Dice Pedro, mientras se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía, ¿no? Vemos aquí en primer lugar a Cornelio, obediente, manda a los hombres, obedece y los envía, ¿no? Pero también vemos a Pedro, un hombre que está conectado con Dios en oración, ¿no? Si usted lee el capítulo anterior, después de la conversión de Saulo, usted ve a un hombre que en primer lugar cura a un hombre llamado, vemos a Pedro que cura a un hombre llamado Eneas, después cura a una mujer llamada Dorcas, mejor dicho, resucita a una mujer llamada Dorcas. A pesar de esa unción en la que se manejaba Pedro,
como lo hemos visto en capítulos anteriores, él no dejaba de estar conectado con Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Subió a la azotea a orar. Y esa es la mala costumbre que tenemos nosotros, amados. Cuando vemos que las cosas están bien, cuando vemos que todo va bien, que somos las personas que en paz, que todo en bonanza, bendición, tal vez para un pastor, está creciendo la iglesia, muchas veces dejamos de buscar a Dios. Pero vemos el ejemplo de Pedro, a pesar de todas las cosas que Dios estaba haciendo con él no se había desconectado del corazón de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que llevarlo como un sello en nuestro corazón. Nunca te desconectes de Dios. Conéctate con Dios en oración, ¿no? Y cuando Pedro está conectado y tiene una visión, Pedro, a pesar de todo esto, él no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Él no entendía, ¿no? Pero lo que Dios le estaba tratando de decir a Pedro es, no rechaces nada. No rechaces lo que yo he bendecido, le está tratando de decir el Señor a Pedro. No llames inmundo lo que yo ya he bendecido, le dice. Porque Pedro venía con sus conceptos preconcebidos, ¿no? Pedro tenía todavía problemas, ¿no? Con su raza, con su religión. Él decía, no, esto solamente es para los judíos, nadie más. Los gentiles son inmundos, no tienen parte en todo esto, ¿no? Pero Dios lo empieza a tratar cuando Él está buscándolo, ¿no? Y le dice el Señor, acepta a toda persona, porque el Evangelio es para toda persona. Veamos el versículo 11. ¿Qué vio Pedro? Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Versículo 12. En la sábana había toda clase de animales y reptiles y aves, animales puros y animales impuros. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Pedro estaba con hambre, dice la palabra, ¿no? Versículos antes, ¿no? Y miren lo que Pedro le contesta al Señor. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Versículo 15. Pero la voz le habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Hermanos queridos, cuando usted y yo estamos conectados al corazón de Dios, Él nos prepara para cosas inimaginables. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted y yo estamos preparados y conectados con el corazón de Dios, a veces hay cosas que no vamos a entender. A veces nos van a parecer locuras. Pero Dios está preparando a veces cosas inimaginables. Tal vez personas que ni siquiera ni te imaginas, los vas a ver aquí buscando al Señor postrados. Gente que tal vez te ha hecho daño, que tú dices, no, ese no se merece el evangelio, ese se merece estar en la cárcel. Los vas a ver aquí buscando a Dios. Dios hace cosas inimaginables, pero si no estás conectado, no puedes ir en esa ola. No puedes subirte en esa ola. No puedes subirte en el impulso que Dios quiere darte, hermanos. Ahora, no solamente basta con estar conectados, ¿no? Porque tal vez tú puedes entender algo, no puedes captar algo, pero si tú y yo no estamos constantes, necesitamos estar comunicándonos constantemente por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, no dejar de leer la palabra de Dios, ¿no? Porque para que ilimitadamente puedas entrar y estar en su presencia, tú y yo tenemos que estar conectados. Pero desafortunadamente, mis hermanos, muchos no van. Muchos no entran en esa conexión. Muchos no buscan a Dios en oración. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantas distracciones. Hay tantas situaciones difíciles en nuestra vida. Estamos tan ocupados muchas veces. Hay tantas cosas que tenemos que hacer que nos olvidamos de estar conectados con Dios. ¿Cómo me subo a la ola de Dios? Número 2,
aceptando los retos de Dios. Versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo, recordemos que ya estos hombres habían sido enviados, ¿no es cierto? ¿No? Fueron enviados a la casa de Simón el curtidor a buscar a Pedro. Ellos tocan la puerta, Pedro está orando arriba, él baja y cuando él baja, abre la puerta y les dice, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje, ¿no? Me parece interesante esta parte, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estos hombres hubieran podido haberle dicho, nos mandó Cornelio, él es un centurión romano y como él es autoridad, vamos. Tú tienes que obedecer, te conviene obedecer, porque si no te vas a meter en problemas. Él es un ciudadano romano, él es un soldado romano. Pero sin embargo, ¿qué hacen estos hombres? Estos hombres le hablan de la buena reputación que tenía Cornelio. Un buen hombre, un hombre devoto, un hombre que tiene buena reputación con el pueblo, un hombre que es generoso. Y entonces, en base a eso, le dice, por favor, un ángel le ha hablado, por favor, acompáñanos. Y es aquí, hermanos, donde Pedro rompe sus paradigmas. Rompe todas esas estructuras, esos pensamientos que él ha tenido durante toda su vida. En primer lugar, ¿sabe por qué? Porque los hospeda. Los hace pasar a su casa, gentiles, los hace pasar a su casa y los hospeda en su casa. Y al día siguiente se va con ellos y con otros creyentes a Jope. ¿No? Perdón, a Cesarea. Estaban en Jope y se van para Cesarea. Para que entendamos el contexto, mis hermanos, ¿no? Los judíos no podían recibir gentiles en su casa. No podían recibir gentiles. Eso era algo inmundo para ellos, ¿no? Le podía recibir el mensaje y decirles, está bien, mañana nos vamos, ¿no? Bueno, vayan a buscar un hotelito por ahí y mañana vienen para verme y nos vamos, ¿no? Él podía haber dicho eso, ¿no? Pero ¿qué hace Pedro? Pedro rompiendo su religiosidad, ¿no? Y abriéndole las puertas a quedarse con él en su casa o en la casa de Simón el curtidor, ¿no? Se queda con ellos, ¿no? Y estaba empezando a obedecer las órdenes. Ve con ellos a donde tengas que ir y no los llames inmundos. Ve con ellos, ¿no? Hermanos queridos, aquí quiero decirles algo. La religiosidad, el legalismo, muchas veces nos tumba de esa ola. Muchas veces ese tipo de cosas, ese tipo de fortalezas en nuestra vida nos tumban de donde Dios nos quiere llevar. Nos tumba del propósito de Dios, nos desconectan del Padre por cumplir con inventos del hombre. Pero es mejor que tu corazón esté conectado con Él. Es mejor que te conectes con Él y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida, mi querido hermano. Versículo 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. ¿Qué hizo Cornelio? Ya tenía todo listo. Cornelio era un excelente anfitrión, hermanos, ¿no? Y esto es para los grupos, para los anfitriones, para nuestros líderes de grupos celulares, para nuestros líderes de discipulado, hermano, ¿no? Esto es algo que usted debe aprender. Abra, y para todo el mundo, abra su casa para una célula como lo hizo Cornelio. Abra su casa, sea un anfitrión como Cornelio. Abra las puertas de su casa para que su familia, sus amigos, sus vecinos, gente que trabaja con usted puedan recibir el mensaje de salvación en su propia casa, como lo hizo Cornelio. Y miren lo que pasa, Hechos 10:34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Qué fue lo que pasó aquí, mis hermanos?
¿Qué es lo que vemos aquí en este texto, no? Pedro empezó a predicar y ¿sabes lo que pasa? El Espíritu Santo empezó a caer sobre toda esa gente. El Espíritu de Dios empezó a caer sobre toda esa gente. No eran judíos, eran gentiles, no habían sido circuncidados. Era gente que no sabía nada, pero mientras Pedro está predicando, el Espíritu de Dios empieza a tocar la vida de esa gente. Empieza a tocar la vida de esa gente, ¿no? ¡Qué increíble! Por eso es que usted y yo tenemos que romper paradigmas, echar al piso esos paradigmas que nos alejan de lo que Dios, de la ola donde Dios nos quiere llevar. A veces seguimos, no, es que hay que hacer las cosas de esta manera. Así nos enseñaron nuestros abuelos, así enseñó el pastor, así vemos, así es nuestro concilio, así es lo de acá, así me enseña fulano de tal. Rompa esos paradigmas y vea lo que nos enseña la palabra de Dios y métase en esa ola de Dios. Y usted va a ver cómo el Señor empieza a moverse de manera poderosa en su vida, hermanos, ¿no? A mí me encanta esto, hermanos, porque esto significa, hermanos, de que usted y yo, para que usted y yo podamos entrar en la ola de Dios y subirnos a la ola de Dios, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Usted tiene que saber la posición para poder subirse en una ola. ¿Cuál es la posición para subirnos en una ola? En primer lugar, tiene que flexionar sus rodillas. Esta mano, bueno, espalda recta, flexionada las rodillas. Esta mano a donde usted está queriendo ir. Y con esta mano, usted va a equilibrar el agua hasta donde lo lleve. Ya estoy surfeando, ¿no? Y mientras usted vaya bien, usted sabe la dirección, su mirada al frente, y con esta mano usted va a ir bien. ¿Quiere que le dé la lección? Podemos ir a la playa y le doy la lección, pero yo me quedo en la arena y ahí usted se va y se sube, porque yo esto lo aprendí por YouTube. ¿Qué le quiero enseñar, hermano? ¿Cuál es la manera para conectarme con el Señor? Doblo rodillas, levanto mi mirada, levanto mis manos y dejo que el Señor me guíe hacia donde Él quiere llevarme, su dirección. Está subido en la ola de Dios. Eso es lo que Él quiere con su vida, con su propósito, con el destino que Él tiene para usted. Deje que el Señor le guíe. No. Deje que el Señor le guíe, hermano, porque Él quiere que usted se monte en esa ola, ¿no? El Señor le dice, móntate en esa ola, porque yo no he acabado contigo, porque aún tengo propósitos con tu vida, tengo planes con tu vida, hay todo un destino completo que tengo para tu vida. ¿Tú crees que he acabado contigo? No, hay mucho más en tu vida, pero tienes que surfear y subirte en esa ola y dejar que Dios te lleve hacia donde Dios te quiere llevar, hermanos. Es increíble como ese día el amor de Dios se abrió para los gentiles. Es increíble como por la obediencia de un hombre que venía montado en una ola y por la obediencia de otro hombre que aún no estaba montado porque se quería subir, como esas dos personas conectaron, se unieron y se abrió el amor de Cristo para todos los gentiles. Es cuando empezó a fluir, a fluir. Recordemos que en el capítulo anterior, el hombre que había sido llamado a predicar a los gentiles ya se había convertido. Si ves como la ola de Dios va, todo se va poniendo en orden. Aunque parecía que todo está ahí moviéndose, pero Dios es perfecto en todo lo que hace, aunque a veces no lo entendemos. Hermano querido, Dios está soplando el viento del Espíritu Santo en tu vida para impulsarte
para impulsarte, para llevarte a donde menos te imaginas. Y recuerda que ya no estás solo, ya no estás sola. El Espíritu Santo te acompaña, te guía, está contigo en todo momento. Entonces, recuerda, mi hermano, número 1, conecta tu corazón con Dios. Número 2, acepta el reto de Dios. Y número 3, reconoce que la ola de Dios trae bendición. ¿A dónde? A mi casa, a mi iglesia, al mundo. Al mundo, ¿no? Mire, yo me puedo quedar en una ola tranquila, me puedo quedar en una playa tranquila, ¿no? O puedo subirme a la ola del Señor. Es peligroso, es una aventura, ¿no? Pero cuando me subo en esa ola, voy a descubrir lo que Dios tiene preparado para mi vida, ¿no? Mire, ¿qué le tocó a Pedro después de que esos gentiles vinieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo? Tuvo que ir a Jerusalén, reunirse con todos los demás apóstoles y con los hermanos que estaban ahí en Jerusalén, porque empezaron a criticar lo que Pedro había hecho. ¿Cómo es posible que te metas en casa de impíos o en casa de gentiles? Estás inmundo, ¿cómo te vas a meter ahí? Lo empezaron a criticar a Pedro. Empezaron a venir tropiezos para la vida de Pedro desde adentro, desde los que son creyentes, desde lo que tú dices, no, ellos también están en mi misma, estamos en sintonía. A veces no, mis hermanos. A veces no te van a entender, ni tu papá, ni tu hermano, ni nadie. Aunque sean creyentes. Cuando yo le dije a mi familia, no voy a ir a la universidad, voy a prepararme para ser pastor, estás loco. Me querían desheredar. Pero después entendieron y vieron que esto era serio. 30 años después aquí me tienen, sirviendo al Señor, obedeciendo, todavía subido en la ola de Dios. Pero mira, hermano, así como Pedro, para la gente en Jerusalén, los apóstoles, fue complicado entender lo que estaba pasando. La gente no lo entendía. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene otros planes superiores. Nuestros planes, nuestros pensamientos a veces son muy finitos, muy limitados, gracias hermano. Y no podemos entender la ola de Dios. No podemos entender lo que Dios está haciendo. Pero solamente nos toca subirnos a la ola sin cuestionar, ¿no?, los planes de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿No? Decían, esta gente es gentil, ni siquiera se han convertido al judaísmo, no son circuncidados. Pero miren lo que les responde Pedro. Me encanta la respuesta de Pedro a esta gente. Hechos 11:17 dice, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para estorbar la obra del Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Recién cuando oyeron eso, ¿no? ¿Qué dice? Dejaron de oponerse y comenzaron a alabar. Ay, sí, Señor, gracias por lo que ha hecho Pedrito. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Cuando te subes en la ola de Dios, te das cuenta que esto no es solamente para mi grupo exclusivo, no solamente para mis 4 paredes, mi reducto aquí, solito, mi metro cuadrado. Hermano, eso es tener una mente muy limitada. Este evangelio es para todo Manta. ¿Cuántos dicen amén? Esta ola de Dios, hermanos, es para la provincia de Manabí. No puedes intimidarnos, nos da vergüenza. O solamente entre nosotros. Yo siempre critico esto, no se sienta mal, mi hermano, pero cuando veo en WhatsApp, esos grupos de WhatsApp, que solamente entre hermanitos se están mandando cosas.
y otra cosa, y el YouTube, y esta predicación, y lo de acá. ¿Por qué no le mandas eso a tu jefe? ¿Por qué no le mandas eso a tus amigos? ¿Por qué? ¿Porque estás intimidado? ¿Porque te da miedo? ¿Porque después ya te van a sacar de ese grupo? ¿Por qué no les predicas a los demás? ¿Por qué no te subes en la ola de Dios y empiezas a dejar de avergonzarte del evangelio? Deja de estarte predicando entre creyentes. Y aquí tienen el pastor el domingo para que les predique. Predícale a otros. Háblale a otros. Mándale WhatsApp a otros que sepan que tú eres hijo de Dios. Es probable que hay contextos en los que ni siquiera saben que tú eres un hijo de Dios, que eres un cristiano. Pero entre hermanitos sí, ay sí, todo, manda todo lo que sea. ¿Para qué le predicas a otro cristiano? Una prédica más, un texto más, un mensaje más. Si ese cristiano tiene el deber de alimentarse solito, solita, predícale a un impío, predícale a un gentil que no conoce a Cristo. Amén. Espero que me sigan amando. Hermano, es como cuando, supongamos que tú eres un surfista, y con esto voy a concluir este mensaje. Tú eres un surfista, ¿no? Y vas ahí bien subido, ¿no? Como les dije, ¿no? Como les enseñé en la clase magistral, ¿no? Inclinado, pie adelante, brazo extendido y equilibrio. Muchas veces así vamos, y vamos subido en la ola. Pero un momento a otro se te cruza la señora ahí en una boya, la señora gordita en un moribugui. ¡Pum! Te vas de oreja a la ola. Siempre en este camino van a haber tropiezos. Así como Pedro los tuvo. Así como Pablo los tuvo. Siempre que vas subido en la ola de Dios, van a haber tropiezos. O va a haber gente que te quiere hacer caer, tropezar, sacarte de la ola de Dios. No solamente gente de afuera, también tu propia mente. Lo que hay aquí muchas veces te saca de la ola de Dios. Tus propias fortalezas, tus propios pensamientos, tus propias luchas, tus dolores. Esos argumentos que están aquí por años, que tienen que ir cayendo, cayendo. Muchas veces te van a querer hacer tropezar. Te van a hacer tropezar, pero no permitas, hermano, no permitas que esas cosas te saquen y apaguen esa pasión, que nada apague esa pasión, ese fuego. Sigue en la dirección de Dios que Él tiene para ti. Sigue en la dirección de Dios que tiene para ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Ponte en posición de rodillas, levanta tus ojos, levanta tus manos, adora al Señor y dile: Señor, guíame, dime tu destino, tu propósito, dime hacia dónde quieres que vaya, qué tienes para mi vida. No quiero quedarme, no quiero detenerme, no permitas que hayan tropiezos en mi vida. Aquí me tienes, Señor, aquí me tienes. Súbete en la ola de Dios. Usa tus rodillas, usa tus ojos, usa tus manos, escúchale a Él. Y tú verás cómo se empiezan a caer esos paradigmas, cómo se empiezan a caer esas fortalezas y empiezas a ir en el destino, en el propósito que Él tiene para tu vida. Amén.